Priorizar. Otra cualidad muy importante, el lograr determinar o saber cómo determinar prioridades. Debemos ser conscientes que nuestra efectividad como emprendedores va a estar determinada por la manera como nosotros logremos priorizar todas las funciones que debemos hacer. Debemos también entender que mucha actividad no representa necesariamente productividad. Una cosa es actividad, la otra es productividad. Tengo un ejemplo que hace unos años en la empresa teníamos a una empleada que llegaba temprano en las mañanas, incluso llegaba antes del resto de los empleados. Y cuando eran ya las 5:30, 6 de la tarde, cuando yo me iba, aún seguía allí y seguía trabajando. Y yo la veía y yo decía, wow, tiene demasiado trabajo. Incluso llegamos a pensar en buscar una persona que la ayudara, una asistente. Ella tuvo que irse de la empresa por razones personales y contratamos a alguien más. Esta nueva persona llega a hacer las mismas funciones, el mismo trabajo, exactamente igual, no había cambiado absolutamente nada, y al cabo de unas 2 semanas viene y me busca más o menos como a las 3 de la tarde un día y me dice, ¿hay algo en lo que los pueda yo ayudar? ¿Algo más? Yo me quedé sorprendido y le pregunté, ¿ya terminaste todo lo que tenías para hacer? Me dijo, sí, ya. Luego me di cuenta, haciendo un análisis, que ella había encontrado la manera de priorizar. Entonces, de sus funciones diarias, ella logró identificar unas que eran mejor hacerlas en la mañana, otras al mediodía y otras en la tarde. De esa manera, era una persona muy efectiva. ¿Qué criterios estás utilizando tú en tu organización o en tu vida para determinar las prioridades? ¿Qué es lo más importante en tu emprendimiento? ¿Cómo estás determinando tú cómo gastas dinero? ¿Cómo planeas? ¿Qué tipo de cosas estás haciendo? ¿Cómo inviertes tiempo con la gente? Todo este tipo de cosas, aunque pareciera que no necesita ser priorizado, es necesario establecer planes y establecer orden de importancia de cada una de ellas para determinar cuánto tiempo vamos a invertir en cada una de ellas. Tu emprendimiento jamás va a crecer al punto que no necesites priorizar, porque también podemos pensar, no, el emprendimiento ya está caminando, ya tengo algo de éxito, ya he visto resultados, no hace falta que priorice más, ¿cierto? Y dejar simplemente que el emprendimiento siga andando. Eso no es así. En realidad necesitamos priorizar en cada etapa del emprendimiento. Es importante también que podamos ver la diferencia entre lo que estamos logrando versus lo que estamos haciendo. Y esto es algo muy importante y te puede servir incluso en tu vida personal. Yo tengo un ejemplo para esto. Yo tengo muchas actividades diarias en este momento de mi vida. Tengo muchas actividades y casi que no me alcanzan los días o las horas para las actividades que yo estoy desarrollando. Pero llega un momento en que siento que no estoy siendo efectivo. En ese momento, ¿qué hago? Hago un pequeño pare y analizo. Hago una evaluación. Y si yo veo la actividad nada más, puede ser que pierda el objetivo o que pierda mi mirada hacia el objetivo, o sea, hacia los logros que estoy teniendo. En cambio, si en el análisis que yo hago, yo miro solamente, o más bien me enfoco en lo que he logrado, las actividades de la semana que tengo durante un periodo de tiempo específicamente van a cobrar sentido. Si no miramos lo que hemos conseguido, solamente nos vamos a sentir que estamos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y no hemos logrado nada. Entonces, importante mirar o diferenciar los logros versus las actividades. Importante hacer un enfoque en los logros. Bueno, ¿cómo inviertes tu tiempo y tu energía? ¿Qué estás haciendo diariamente para priorizar lo que tus actividades tienen que ver con tu visión, están relacionadas con tu visión, o tu visión va en una dirección y tus actividades diarias van en otra dirección? Es importante hacer ese análisis. También es importante ver que en la lista de prioridades vas a ver que van a haber unas funciones posiblemente que son aquellas cosas que uno no quiere hacer, que tú no quieres hacer. Todos tenemos delante nuestro, y especialmente cuando somos emprendedores, funciones que seguramente yo las llamo incómodas, que son aquellas que no queremos hacer. Siempre hay algo que preferimos hacer sobre otras cosas, pero igual cuando tú determinas prioridades, debes estar dispuesto a hacer incluso aquellas cosas que no quieres hacer. ¿Qué es lo más importante para ti? Utilizando este ejercicio,
que vas a encontrar en tu material, quiero que coloques cuál es tu objetivo principal. Lo puedes hacer a nivel personal o a nivel de emprendimiento. Entonces, escribes acá cuál es tu objetivo principal y determina o identifica, llamemos por lo menos unas 5 actividades. Lo puedes hacer con 5 o con más, con el número que tú quieras. Y luego vas a determinar cuánto porcentaje del tiempo de tu semana le estás dedicando a cada una de ellas. Por ejemplo, si en un emprendimiento tu objetivo es la libertad financiera, ¿cierto? Entonces, seguramente van a haber algunas actividades como desarrollo, o sea, el desarrollo del emprendimiento per se, capital o el levantamiento de capital, de recursos, estas cosas, el personal, el trabajo con el personal, lo que llamaríamos recursos humanos o consecución de personal, de posibles socios, de aliados estratégicos, etcétera, cualquiera que sea. Sabiendo que el objetivo es la libertad financiera, ¿cierto?, en mente, entonces vamos a determinar cuánto tiempo de mi día o de mi semana o de ese periodo específico de tiempo voy a necesitar para el desarrollo del emprendimiento. Cuánto para la búsqueda de capital, cuánto para la búsqueda de aliados estratégicos. Es clave determinarlo de esta manera. Esa es la manera de determinar prioridades. Ahora, la recomendación es utilizar lo que John Maxwell llama las 3 R's, que es el requisito, el retorno y la recompensa. En el momento que tú priorizas, vas a encontrar algunas cosas lo que llamamos cuál es el requisito. Son aquellas cosas que son requeridas de ti, nada más de ti. Solo tú las puedes hacer, ¿cierto? Que son aquellas cosas que alguien más puede hacer por ti. Y seguramente va a haber otras que necesariamente, o sea, que no requieren que tú te involucres en ellas. Hay varias actividades, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las que requieren de tu presencia, de tu envolvimiento? ¿Cuáles no? ¿Cierto? Luego vas a determinar el retorno. ¿Cuál de las cosas que estás haciendo de tus actividades te da los mayores retornos? ¿Cuál de ellas puede alguien más? Y la recomendación es que si alguien más ya lo puede hacer a un 80%, lo puedas delegar. Pero tienes que determinar tú cuáles son esas funciones, cuáles son esas actividades. Y finalmente la recompensa. ¿Qué produce la mayor recompensa? ¿Estás trabajando en tu emprendimiento haciendo algo que realmente amas hacer? ¿Algo que es tu pasión realmente? Eso es lo que es la recompensa. Recuerda, la pasión es lo que provee el combustible para que podamos caminar día a día trabajando en nuestro emprendimiento, creciendo paso a paso. Como lo dice Stephen Covey, el autor del libro de los 7 hábitos de la gente más efectiva, él determinó que hay 4 cuadrantes en el momento de hacer prioridades. Uno es el cuadrante de lo urgente, ¿cierto? Que es algo que es muy urgente y a la vez muy importante. Este es un cuadrante que él llama el de la necesidad. Este es un cuadrante que se debe hacer. Son funciones o actividades específicas que debemos hacer. Luego viene el cuadrante de lo poco urgente, pero muy importante. Son actividades o funciones que debemos hacer. Este es el que se llama el cuadrante, o él lo llama el cuadrante de liderazgo. Dentro de este cuadrante podemos encontrar, por ejemplo, nuestro desarrollo personal como líderes, el crecimiento. Muchas veces dejamos a un lado el crecer como líderes, el leer un libro, el ir a un seminario, a un taller, el asistir a conferencias, porque estamos llenos de cosas que son muy urgentes, pero poco importantes, ¿cierto? Entonces, en este cuadrante, los que encontramos acá son cosas que debemos hacer. Luego viene el cuadrante de lo poco importante, pero que es urgente. Este es el que él llama el cuadrante del engaño. Son cosas que deberíamos delegar a alguien más. Por ejemplo, ¿qué puede ser algo poco importante pero urgente? En tu emprendimiento, en tu empresa, seguramente va a haber en algún momento alguna urgencia. Supongamos se dañó, se fue la luz del edificio y alguien tiene que ir a resolverlo. Si hay alguien más que lo puede hacer, delégalo, no lo hagas tú. Es algo que es poco importante para ti en tu posición como emprendedor, pero es algo urgente que hay que resolver. Entonces tienes que tener a alguien que te ayude en eso. Y luego viene el cuadrante de lo poco importante y poco urgente. Es el cuadrante que Stephen Covey llama el del desperdicio. Ahí él recomienda que son cosas que debemos eliminar. Para algunos en este cuadrante puede ser, supongamos, pasar mucho tiempo en las redes sociales
o ver mucha televisión, hacer actividades que generen un desperdicio realmente. Hace unos años hice una reflexión sobre las prioridades en mi vida. Utilicé esta tabla y fue una sorpresa para mí. Encontré que lo que era realmente importante para mí, yo no le estaba dedicando el tiempo que realmente quería dedicarle. En esta tabla que vas a encontrar en tu material, te pido que coloques aquí el área de crecimiento que tú quieres tener, los factores o las variables de área de crecimiento que tú quieres tener. En la columna del lado izquierdo, que escribas el orden de importancia. Supongamos, aquí tengo 11 áreas de crecimiento como ejemplo, entonces lo voy a calificar o a rankear del 1 al 11 en área en orden de importancia. Número 1, pues lo más importante, número 2, así sucesivamente. Luego vas a hacer un análisis y toma una semana. Te pido que tomes una semana como ejemplo y hagas el análisis y veas cuánto del tiempo de esa semana invertiste en lo que tú consideras más importante. Les doy un ejemplo. Para mí ha sido muy importante la relación con mi familia, la relación con mi esposa, por ejemplo. Cuando hice este ejercicio, si yo considero que la relación con mi esposa es importante o mi familia, yo les di una calificación de 1 o 2, ¿cierto? En la lista de orden de importancia, pero cuando lo llevaba a la práctica de mi semana, me encontraba que estaba invirtiendo más tiempo en aquellas cosas que yo consideraba que no eran tan importantes, pero llenaban mi semana, como trabajo, ayudar a otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Aun cuando tengo una prioridad o algo establecido de que mi familia es importante, por ejemplo, pero ya lo analizo en la práctica me doy cuenta que no lo estoy haciendo de esa manera. Entonces, un ejercicio de estos nos puede ayudar para que determinemos las prioridades correctas y que podamos ver específicamente cómo estamos utilizando nuestra semana, nuestro tiempo y determinar, esta semana fui productivo, esta semana alcancé mis objetivos a través del tiempo invertido. Y es muy fácil calcular el tiempo. Simplemente tomas una hoja y haces simplemente como una bitácora. ¿Cómo fue tu semana o esta semana en particular? Comienzas desde la mañana, colocas las horas desde que te levantes hasta que te vas a la cama y simplemente colocas allí. ¿Qué hice hoy? Fuiste al gimnasio, hiciste ejercicio, todo esto, trabajé, etcétera, etcétera, pasé tiempo con los hijos, con la esposa y al final de la semana mira tu cuadro y suma cuántas horas pasaste en el gimnasio, cuántas horas pasaste con la familia, cuántas horas trabajando, etcétera, etcétera. Y luego compáralo con la lista de tus prioridades y te darás cuenta si están alineadas la una con la otra.